Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida en nombre de la Fundación Tuve la Libertad a este nuevo desayuno de coyuntura. Es un evento que organizamos desde el inicio de la organización del Club de la Libertad ya hace más de 7 años. Es uno de los eventos bandera, uno de los símbolos más habituales del club. Esta posibilidad de reunirnos para analizar una temática determinada, siempre vinculada a la coyuntura, y poder luego de escuchar a un especialista, poder dialogar entre los participantes y analizar en una rueda de amigos la temática elegida. Lamentablemente no podemos volver a disfrutar todavía de una dinámica presencial en una confitería con café con leche y media luna, como habitualmente lo hacía, y como nuestro invitado del día de hoy ha podido acompañarnos en diferentes oportunidades y lugares, pero también es cierto que gracias a la posibilidad de tener la tecnología hemos podido hacer esta dinámica con más frecuencia. Los desayunos de coyuntura hoy se hacen todos los días viernes en el club a las 8 de la mañana, es decir que nos posibilitó también ampliar la chance de tocar más temáticas y ocuparnos de ellas semana a semana. La modalidad siempre es convocar a un especialista, a un experto, a alguien que nos ayude a comprender la temática elegida, y luego de escuchar al interlocutor de turno. La idea es que podamos iniciar un intercambio a partir de las preguntas que le podamos plantear o inquietudes que querramos comentar entre los presentes sobre el tema que elegimos en cuestión. Esta vez el tópico tiene que ver con la pobreza en el NEA. Obviamente esto tiene que ver con la presencia de altos indicadores de pobreza en la Argentina en los últimos años, pero particularmente después de la pandemia, durante la pandemia, y por supuesto ocuparnos de nuestra región, del nordeste argentino, que por otro lado tiene características bastante particulares, estructurales, que llevan décadas de convertirse en un drama. Por esa razón, le pedimos al gran amigo del club, el doctor Luis Mario Bedeñuc, que nos ayude a desentrañar esta temática. Él es abogado, pero fundamentalmente es un conocedor de la economía de Corrientes y la región, un consultor económico y un hombre de consulta para mucha gente en el mundo de la política, de los negocios, de las políticas públicas. Así que le agradecemos muy especialmente al doctor Luis Mario Bedeñuc que haya aceptado nuestra convocatoria, y a partir de ahora lo invitamos a que a escucharlo al expositor, y después, por supuesto, a través del chat van a poder plantear las preguntas, o inclusive, si es necesario, levantar la mano para iniciar ese intercambio del que tanto hablamos. Al doctor le vamos a asignar entre 20 y 30 minutos para que pueda desarrollar la temática como mejor lo desee. Así que, doctor Luis Mario Bedeñuc, gracias por aceptar la invitación, gracias por esta posibilidad que nos da en la mañana de este viernes 9 de abril, y lo escuchamos. Bueno, buen día a todos. La verdad es que esto no es más que el reflejo de la realidad, y en esos términos tenemos que pensar nuestra zona, nuestra región, que no es diferente al resto del país, pero sí que es muy valioso desde que está la reestructuración del INDEC, está Labaña padre originalmente y después Marcos Labaña actualmente, que tengamos información, a pesar de que ésta sea dolorosa, a pesar de que refleje determinadas circunstancias. No se puede analizar, no se puede valorar determinadas cosas que pasan y ocurren en el desarrollo de un país o una región si no se cuenta con la base de datos e informes ciertos. Y en ese sentido, sabemos de todo el devenir que hubo con anterioridad, en la época de Moreno, en la época del desguace parcial, pero básicamente en el toqueteo estadístico. Para justamente satisfacer esa idea que yo referencio, que es tener para el planeamiento determinada información básica, y para tratar de hacer de que esto no sea una radiografía, sino sea un esquema para poner propuestas superadoras y que esto nos lleve hacia adelante. Tenemos que imaginarnos como que estamos mirando una radiografía, en el caso de la medicina, y el médico no tendría sentido si la estaría observando si su objetivo, su búsqueda es otra que superar el estado de salud del paciente.
Y en esos términos nosotros tenemos que trabajar. Y ahí aparece esto que fue los titulares de los diarios, que son 4 titulares impactantes, porque naturalmente lo son, porque están mostrando la pobreza, es decir, la situación de nuestra población. Esto conlleva a que el planeamiento de la política de un país lo tenga que tener muy presente, pero básicamente, al ser por regiones, estas estadísticas, y ahí voy a hacer la primera observación de los titulares diarios, no lo hacen, que es que la característica que toma el INDEC en estos rubros, que es el de la pobreza, la indigencia y algunos sectores ocupacionales, y compara los últimos años por semestres, toma zonas por regiones. Por eso es que el peor número que se exhibió y que aparece como un gran titular del Diario Norte y también se toma en algunos otros portales nacionales, es esa cifra impresionante del 50 y pico % de llamado gran resistencia. Con esto quiero significar de que no es solamente la ciudad, sino son las zonas, las regiones. Y para Corrientes esto es muy importante porque en los últimos 3 años en la provincia ha sido muy disímil el comportamiento en lo que hace a la pobreza, pero originado básicamente en la ocupación. Es decir, de que todo aquello que nosotros tenemos como la necesidad de crecer, todo aquello que tiene que ver para que los jóvenes encuentren una salida. Pero básicamente es muy preocupante el tema de la pobreza en los términos prácticamente de los relatores que muestran estos indicadores, que es que estamos muy próximos en lo que hace a las personas al borde de la indigencia, es decir, de que aquellas cosas, esos requerimientos mínimos están insatisfechos, como dice habitualmente el ministro Arroyo, quien es un gran diagnosticador, es un muy buen técnico, pero que quizás no cuente con el acompañamiento de aquellas cuestiones, aquellos métodos y aquella política básicamente esta, que no sea solamente el asistencialismo. No nos tenemos que perder en el eje de las cosas y ver a nivel nacional cómo es el desarrollo. Por supuesto que nuestra preocupación es regional y creo que las soluciones y las propuestas tienen que ser en estos ámbitos, es decir, no hay ninguna medida, salvo el asistencialismo, pero sí hacer cosas a futuro que tengan espaldas sobre la realidad. Y en eso hay que arrancar con seriedad. La mitad de estos indicadores preocupantes que muestra el INDEC están en la provincia de Buenos Aires, en los conos suburbanos de Santa Fe y Córdoba, es decir, aquellas provincias que durante muchos años constituían grandes centros que movían la economía del país, y ahora se está dando una dualidad. ¿Cuál es? Por un lado, hay actividad. Mi análisis, quiero hacer un entre paréntesis, mi análisis es un poquito ajeno a la pandemia, es decir, todo lo que está pasando en la economía tiene determinada connotación actualmente, impactado por esta vivencia de salud que tenemos. Pero si uno mira los últimos 4 o 5 años donde se fueron perfeccionando los números, donde se fueron estudiando con más certeza todas estas cuestiones, dan una cuestión y una tendencia netamente real y netamente analizable, ajeno al impacto que tiene la circunstancia que hoy estamos viviendo y que en materia política se trató de morigerar, de buscar alternativas asistiendo ya sea a las personas, ya sea a las empresas, que no era habitual esto, o a determinados sectores en forma diferencial. Pero vamos a lo que es la encuesta permanente de hogares, que es la base respecto del cual llegamos a la conclusión de que el noreste argentino está entre los de más efecto negativo, es decir, los más picos en lo que hace a la Constitución, y así ese 43% que caracteriza al nordeste
casi el 53% lo constituye el Gran Resistencia, y en lo que hace a los correntinos, el 42 y pico, 42,9 para ser preciso. Pero esto es muy importante que tengamos presente de que en Corrientes, a pesar de la pandemia en este semestre, en los años anteriores estábamos, comparado con el resto nordeste, en forma distinta y más negativa. ¿Qué pasó para que nosotros evolucionemos? Eso tiene que ver con la economía provincial, no como se mira habitualmente cuando se habla de asistencialismo en lo que hace a lo que es acción social, sino al nivel ocupacional, que automáticamente da mejores indicadores, mejores resultados, a pesar de que todo esto debe medirse a largo plazo. Cualquier incidencia de esto tiene que ser mínimo de 3 a 4 años y cualquier programa a 15 años. Esos son los criterios que habitualmente tienen los organismos internacionales y son medidas realmente para no decir que hoy mejora, mañana empeora, mejora un poco más, un poco menos y así se va a corregir. Esta es una buena metodología. Básicamente, para un país serio, para una provincia seria, que tiene planeamiento. Fíjense que en la Argentina el planeamiento no está en el sector del Estado, está en un edificio donde funciona un sector de los que administran actualmente la Argentina, que es el Instituto Patria. Habitualmente, todos estos institutos, estos programas y determinadas agrupaciones, con algún momento fue la Fundación Mediterránea o algún otro agrupamiento de exministros o de gente vinculada a la cuestión monetaria, tenía que ver con aportar ideas, aportar proyectos, acercar a los funcionarios determinadas ideas. Sin embargo, actualmente, esta repartición gubernamental es paraestatal, es decir, hay un montón de gente que está diseñando políticas, que envía documentación a los poderes como el legislativo o el ejecutivo, pero que no tiene carácter público. Es decir, de que tenemos una fuerte influencia de esto. El antecedente que tenemos hace muchos años sobre esta metodología, que no es la más aconsejable, porque en crisis como la que tenemos hace falta la concurrencia de distintos tipos de niveles de pensamiento, pero sobre todo de distintos orígenes y de distinta idiosincrasia, porque debe necesariamente ser la suma de muchas cosas. El Estado Nacional lo único que hizo en este eje es crear esa mesa del hambre, convocar a determinados referentes, pero con un fin netamente de búsqueda de financiamiento para el asistencialismo, no para que generen puestos de trabajo, para que generen actividades, y ahora en forma primaria, muy precaria, aparece una modalidad ocupacional que es el sector que menos redujo su actividad, que es el de la construcción. Y en esos términos, el antecedente que le referenciaba era el famoso programa que en algún momento se denominó el proyecto, el programa hecho por la Fundación Bunge Born. En esos términos, era una política que diseñaban, pero para un sector, el sector netamente industrial y de los alimentos. Pero hay que tener siempre presente cuando ocurrieron cosas similares. Lo que nunca pasó es tener una crisis de la magnitud que tiene la Argentina hoy, y lo que estamos tratando hoy en este indicador que es los números de la pobreza, es la radiografía, es la consecuencia. Es la circunstancia que hace de que muchísima gente no tenga ocupación, pero básicamente que la familia esté impactada fuertemente por la carencia de recursos o de recursos insuficientes. Fíjense la característica de nuestra sociedad actual, que es en sí misma incompatible, que merece el tratamiento especial de una ciencia como es la sociología, que mira los comportamientos, que mira cómo es la actitud ciudadana, que mira cómo es el devenir de la vida. Y fíjense, tenemos en este momento en la televisión
de determinados programas que hablan de la forma, la disputa, porque es competitiva, de la parte de platos, alimenticia, 7 programas de cómo cocinar mejor, de cómo utilizar determinados insumos caros, determinados cortes de carnes que también están fuera del consumo masivo. Bueno, este pequeño ejemplo es para abrir los ojos y hacer ver de que lo que estamos tratando hoy no está en los medios masivos, no está en la televisión, no está en las redes. En las redes hay profundas disputas políticas y grandes discusiones. En la red ayer tuvo cobertura espectacular toda esa movida que hicieron los dirigentes barriales, los dirigentes de los programas sociales, pidiendo mejoras, pidiendo más planes en la capital federal, es decir, cerca de donde se decide. Pero a su vez, es este gran movimiento de gente que hubo ayer, eran todos, según se referencia, eran dirigentes, es decir, aquellos que administran, que gerencian los planes, es decir, de aquellos que distribuyen esta situación de pobreza y se da asistencialismo. En todo el mundo, y sobre todo niveles de desocupación como los que tenemos nosotros, que realmente supera ya el 50%, todo tiene que tener un objetivo, que el asistencialismo es un puente, es una transitoriedad, pero todos los demás tenemos que estar poniendo el énfasis, poniendo las ideas para superar esto. Por ahora la especialidad es mantener esto, porque esto ha tomado determinada metodología y la estructura política, lo que habitualmente se llama los referentes, los punteros, que muchos de ellos inclusive llegaron a cargos electivos de magnitud y están conformando determinados consejos deliberantes en la provincia de Buenos Aires o en otros lugares del país, o cargos electivos como son legislativos. Bueno, toda esta gente ha hecho su carrera política, ha obtenido los votos que lo llevaron a esos cargos en base a este mecanismo, es decir, que usufructan la crisis. En el fondo hay que usar con las palabras que usa la Iglesia. Explotan el dolor, explotan la necesidad en la búsqueda de un objetivo personal o de grupos menores. Y así es que tenemos que imaginarnos que debemos, y esto quizás sea la primera conclusión que uno tiene que llegar, que tenemos que tener una búsqueda superadora de que estos números tan espectaculares que muestra la pobreza, tengamos que tener un programa con los aportes necesarios, con la ocupación de la mano de obra, con la capacitación educativa y sanitaria de la juventud, de los niños, porque fíjense que en este paquete del 57-58% de la pobreza, un 11 a un 13% son menores de 10 a 11 años. Es decir, de que si se tiene en cuenta el criterio de evaluación que hace la medicina, estos niños que están muy mal alimentados, que se dice que comen solamente platos mínimos una sola vez por día, su capacidad intelectual está limitada. Sus oportunidades naturalmente, al no tener una base cierta, van a tener un debilitamiento. En el fondo, cuando se pueda ir mejorando y haya oportunidades laborales, van a estar en una situación de limitación en competir con aquellos que tienen más formación y mejor alimentación. Esto quizás sea molesto, agraviante, pero esto conforma determinados niveles de estudio. En ese sentido, hay que prestar la atención a los diagnósticos, a los relevamientos que hizo UNICEF cuando arma sus programas asistenciales, y en ese sentido es muy importante lo que la investigadora Tuñón, la Nina Tuñón, que trabaja en la Universidad Católica Argentina, hizo determinadas observaciones. Y lo que hace UNICEF en compañía de esto, no tiene que ser ese día donde Julián Weich o algún otro genera la búsqueda de recursos, la búsqueda de apoyo,
las puntas que nos puedan dar las empresas para obtener programas alimenticios. Esto tiene que ser el puente, la necesidad de superar hoy para que mañana podamos estar mejor. Y esto se toma con la educación. Y acá va la segunda conclusión de mi aporte. Entiendo de que con ese criterio del club tengamos que tener, no por una cuestión de egoísmo, sino por una cuestión de razonabilidad y porque nada es igual en las distintas provincias, hacer proyectos, hacer análisis de las zonas. Porque en Corrientes, fíjense que si uno mira que no está muy disponible este nivel de desocupación, hay en determinados departamentos en los cuales el índice es mucho menor, pero no así el nivel de pobreza, no así la preparación para los jóvenes, que es donde hay que poner énfasis y proyectar cosas, porque departamentos o regiones donde se están localizando ahora parques industriales como Santa Rosa, como lidera siempre Virasoro, como es Montecasero, parcialmente acá en la capital, o todo lo que tiene que ver con el turismo que está en explosión en la parte de Libera, está captando gente, pero captando gente para dar ocupación, pero con escasa formación. Es decir, de que esa persona es competitiva con otro que le guste más al empleador. ¿Por qué? Porque su patrimonio no es su estado de preparación, sino es una persona, es un número de documento. Entonces, la preparación es otro rubro que tenemos que tener muy presente. Y en ese sentido también hacer aportes para que, sobre todo las universidades y las tecnicaturas que hay en Corrientes, muchísimas, pongan énfasis en eso y en ese sentido va a ser mucho más productivo que tengamos en los colegios industriales, en los colegios técnicos, poner mucha preparación en las salidas laborales. Pero miremos también a los niños menores de 11 años, que tenemos casi un 73% de abandono educativo. Repito, como hice una salvedad antes, no estoy hablando de la pandemia y de las limitaciones de formación que nos está provocando la falta de conectividad o de capacidad de tener un medio de comunicación como es una terminal de computación o de internet. Hablemos de su esencia, de su capacidad, que eso tiene a su vez que ver con su voluntad de trabajo, porque la persona que está con precariedad formativa y a veces física, tiene muchas restricciones y es, en ese sentido, no competitivo y sus oportunidades laborales se van diluyendo. No quiero tratar, porque es un tema de otros especialistas, que a su vez este déficit que tiene lo vuelca hacia la droga, lo vuelca hacia la vida en la calle, lo vuelca a tener amigos no convenientes que lo acercan a la delincuencia. Bueno, esto es un daño colateral. A mí lo que me interesa en esta página, en esta charla, que generemos los hechos que todos vayan progresivamente pasando de esta terrible muestra que fue el origen de la charla, que es la pobreza, a un nivel de ocupación que lo limpie, que lo reduzca, porque a la pobreza la supera solamente el trabajo y la capacitación para mejores condiciones de trabajo. Porque si no, si miramos el INDEC, también vamos a ver que hay dentro de la pobreza un segundo ítem desagregado cuando habla de las personas, que es la indigencia. Esa es la persona que tiene mínimos consumos. Ese no interesa ni a la economía, no le interesa prácticamente a nadie ajeno a los promotores de los planes sociales. Y en ese sentido tenemos que trabajar fuertemente con proyectos, con cuestiones importantes donde se tenga en cuenta la realidad. Por ejemplo, en Corrientes, y con 7 delegaciones en la provincia, el Estado provincial conformó el Instituto de Fomento Empresarial, donde hay muchísimas concurrencias, muchas reuniones, mucha representatividad en lo que hace a los mandatos de las distintas cámaras,
pero no podemos encontrar quienes buscamos lo que producen, lo que generan ellos intelectualmente, salvo en estos pequeños grupos que se conformaron en la conformación de planes para parques industriales, donde lo que se hizo, sobre todo lo que hay un gran cambio es en el rubro de la madera, es llevar a aserraderos precarios, mano de obra no calificada, donde hubo increíble volumen de accidentes que solamente, hablo de accidentes laborales, solamente lo registran, como eran empleados informales, lo registran los hospitales, la sanidad pública correntina, donde ha habido gran cantidad de perjuicio por la forma en que desarrollaron esta actividad. Lo que estamos haciendo en consecuencia es muy bien esto es positivo, es canalizarlo, es llevarlo hacia adelante, a conformar parques industriales, a evitar que la energía sea inadecuadamente utilizada, y también se ha logrado utilizar los subproductos que esta industria genera con nuevos proyectos que hay sobre generar energía. Es decir, que se va como cerrando el círculo. Este es un sector que viene bastante bien encaminado, pero a lo que yo también le quiero hacer una observación. Si seguimos con los niveles que tenemos de crecimiento de esta actividad, debemos desarrollar urgentemente una ley muy ambiciosa en lo que hace a la reforestación, porque si no, en 5 años, estas usinas que consumen gran cantidad de nuestros productos naturales van a necesariamente ir reduciéndose. Y como es un proceso de renovación, ya con anticipación 5, 6, 7 años antes, a que esto sea los consumos futuros, tengamos que reponer. Esta es una cuestión que quiero dejar planteada en la mesa habitual que tiene el Club de la Libertad, porque debe ser analizado. Por último, quiero hacerle ver que la metodología que alienta Acción Social de la Nación con relación a pequeños trabajos, a lo que son muchas veces las actividades de nuestras municipalidades del interior, como es casi una changa o como es básicamente el sector de la construcción, sea asistido por otro tipo de cosas, y que estas industrias, por ejemplo las madereras, forcemos o hagamos dando, cuando yo hablo de forcemos, no es nada impuesto, sino que por medio de beneficios, de desgravaciones o de subsidios indirectos para que ocupen personal. Soy muy amante de subsidiar, pero sí creo que es un instrumento transitorio que, usado adecuadamente, va a ser muy útil, y en ese sentido la capacitación para que tengamos buena parte de los componentes de la construcción, que es un rubro que es inminente, que se va a desarrollar en la provincia y en la nación, porque los pocos programas que vendrán son en estos términos, tenga la ocupación de mano de obra local, inclusive para estos insumos complementarios. En ese sentido, creo que tenemos que hacer cosas y proyectar cosas muy superiores que no tengan en cuenta, por ejemplo, la industria extractiva, como por ejemplo tenemos un programa que ocupa el Fondo de Desarrollo Rural en un 70%, que es tirar ripio en la ruta de tierra. Eso creo que no tiene valor agregado, y creo que está haciendo cosas que no tienen valor a futuro. Lo que tenemos que hacer es que cada persona que obtenga una actividad laboral lo siga en el tiempo, se perfeccione y a su vez arrastre generando nuevos lugares para otra gente joven. Y después que también la parte educativa tenga una muy fuerte conformación de aquellos que tenga que ver con el trabajo a futuro. Es decir que, sintetizando, hay que mirar las provincias, y como estos indicadores nos han golpeado en la cara, aquellos mecanismos y procedimientos que hagan a la formación de la gente, que hagamos que pasemos la pandemia, pero toda crisis, dice Samuelson hace muchos años, que puede generar oportunidades y que los políticos repiten habitualmente. Pero no hay ninguna
generación de oportunidades si no están dadas las condiciones, si no están dadas las bases, y donde aquellos que hoy nos muestran estas radiografías de pobreza tengan la formación y la capacitación para integrarse, para ser la fuerza humana laboral que la provincia necesita, y no miremos los indicadores de desocupación, sino de ingreso laboral y sobre todo calificado, que es lo que necesitamos. Por último, y como sé que muchos se preguntaban por qué había crecido tanto el tema del Chaco, la región de gran resistencia, entre paréntesis le digo que primero aparece fuertemente porque la naturaleza de la actividad del Chaco en los últimos 7 años, básicamente la algodonera y algunas industrias extractivas se fueron reduciendo, como la propia forestación natural, porque en el Chaco la industria de la madera no es como en la provincia de Corrientes, no son bosques implantados, sino estuvieron sacando los bosques naturales, es decir, como dicen los del campo, estuvieron pelando los montes, es decir, de que esa es la gente, como ya no hay más para tomar, están yendo a Santiago del Estero, entonces toda esa actividad hoy son, en el gran resistencia, son desocupados, igual que el sector algodonero, y ha conformado todo esto que es este indicador que creció fuertemente. Y una pequeña trampita, que en ese sentido el gobernador Capitanich es bastante habilidoso, que durante 3 o 4 años, siguiendo el ejemplo de Moreno, en el Chaco la provincia era la que levantaba muchas de estas informaciones y había una gran disimulación de los indicadores. Hecho esto, no cambia, dicho esto, no cambia que tenemos que trabajar para el futuro. Los índices de pobreza que tanto nos, quizás casi al filo, nos avergüenzan, tenemos que tomar como piso para trabajar para más adelante con ideas, con normas, con beneficios, y no hay que tener miedo, hay que darle a los empresarios determinadas cosas, determinados financiamientos, determinados beneficios, para que en el futuro vuelva al Estado, vuelva a quien le asigne por ahí asistencia crediticia reducido en sus tasas, porque eso es el futuro y eso es generar no solamente una recuperación del estado de pobreza, sino a su vez generar en el futuro una ocupación de mano de obra que sea digna, que es lo que nos está faltando. Bueno, este es un poco el esquema inicial. Doctor Luis Manuel Beñuc, muchísimas gracias por la presentación, la invitación a que todos los que están participando de este desayuno nos puedan ayudar planteando inquietudes en la mesa. Lo pueden hacer ahí a través del chat, lo pueden hacer por supuesto también verbalmente. Ahí Pablo ponía en el chat una frase, decía, como dijo Churchill, no hay que dejar que una crisis se desperdicie, y creo que es una frase que tal vez tenga mucho valor en tiempos como este de pandemia, ¿no? Yo tengo un par de preguntas para disparar el intercambio, doctor Beñuc. La primera tiene que ver con en qué medida en un país que tiene tanto desprestigio estadístico, sobre todo en los últimos años, podemos tomar seriamente los indicadores de pobreza locales, digo, con los antecedentes que ya tenemos de lo que fue el kirchnerismo en su versión anterior, ¿no? Digo, mucha gente se está preguntando si estos indicadores de pobreza que aparecen, que son claramente muy elevados, no son también una versión light de la realidad. ¿Cuál es su opinión sobre eso, particularmente en el caso del MEA? Entiendo de que estos indicadores pueden ser precarios en el sentido de que se está saneando el INDEC, pero sus bases fueron debilitándose porque muchos de aquellos que actuaban como técnicos, como encuestadores, sobre todo en la provincia de Corrientes y en la del Chaco, ya no hablo de región como toma este relevamiento, han abandonado sus cargos, y los que no eran politizados, como fue esa famosa circunstancia de Moreno y que tuvo tanto estado público, en nuestras provincias, esos técnicos
en este momento estuvieron trabajando desde hace un año atrás en lo que era el censo que venía para el país y que por razón de la pandemia no se llevó adelante. Por lo tanto, el INDEC actual, inclusive aquellos números, aquellas informaciones que está mostrando el Estado provincial, en cabeza de Bocco, que el otro día participó en esta reunión de los empresarios, esa exposición que hubo, tiene quizás bastante sinceramiento, pero no consistencia en el sentido del universo que captura. En ese sentido, disculpen la terminología, pero es la técnica, el universo que captura significa tener en 7, 8, 9 localidades de la provincia la gente que haga los relevamientos. A veces algunos son indirectos, que a veces no son totalmente fieles. ¿Qué significa un relevamiento indirecto? Donde un referente de un lugar determinado, un dirigente, por ejemplo, forestal, establece cómo es el nivel de ese rubro, o aquel arrocero, por ejemplo, cuánto ocupa la industria, cuánto ocupa la industria extractiva, es decir, lo que es en la tierra. Bueno, estos son indicadores, pero llamarían, si hablamos con seriedad, muestras. Estos son referencias, no son exactamente una planilla cierta que conforme después un dossier, un legajo, a presentar. En ese sentido, yo muestro por ahí esto que es la encuesta permanente de hogares. Esto tiene carácter oficial, el INDEC lo presenta, está bien planillado, pero tiene cierto déficit, y sobre todo lo que es en las encuestas técnicas, que es los periodos. Por ejemplo, UNICEF a veces hace muestreos propios para determinadas zonas, determinadas regiones, en lo que hace a los lugares que asiste, y a su vez a comedores o a determinados que ellos llaman merenderos, porque ellos no se imaginan que están dando de comer demasiado, sino están ayudando, están dando asistencia, como se dice en inglés, porque son serios, son cuidadosos y también aceptan de que su aporte es relativo, es para apoyar. Y en ese sentido, el Estado Nacional es el que debe hacerlo. En la provincia hay dos programas que básicamente tratan de la parte alimenticia, pero que estaban montados, desgraciadamente, sobre la concurrencia a las unidades escolares. Actualmente, justamente todo el año pasado, que no hubo actividad, hizo de que en forma indirecta los docentes o los directores le entregaban determinados alimentos o determinadas cosas para la canasta a los alumnos o a los familiares de los alumnos. Bueno, era una forma de ayudar, pero no es una técnica adecuada, porque nadie asegura que algunos se lleven más, otros nada, y quizás se maneje inadecuadamente el destino de las cosas que se entregan. La única forma segura es ver al chico frente al plato y que esté consumiendo. Quizás esto sea un concepto muy primario, muy precario que estoy dando, pero es lamentablemente una realidad que debe tenerse presente, que nos aseguramos solamente que el niño coma o tenga determinado beneficio. Por eso es bueno el programa. Yo llamo siempre que nuestro ministro Arroyo es muy teórico. Ese programa que él tiene de peso, medida y evolución, eso realmente es un instrumento importante para ver la realidad sociológica y la realidad humana de nuestra población. Pero nadie dice que esto se hace permanentemente. Nadie asegura que el niño que fue observado, porque así se llama, digamos, hace 6 meses, sea el mismo que es hoy, porque no tenemos en ese sentido una estructura informativa. Parece que lo único que tenemos es muy buena información, muy buenos datos en la parte política, en la parte que tiene que ver con las elecciones. Ahí sí tenemos los niveles votantes, tenemos cada partido cuántos tiene adherentes, la gente de la dirigencia política cuida muy al minuto y a la moneda cuántos son los subsidios que le tiene que dar el juzgado federal por sus adherentes, y yo quisiera que el mismo esfuerzo los políticos pongan en atender a la gente y no solamente en épocas electorales. Yo en ese sentido, en este tema,
no quiero dejar de decir de que los que tendrían que estar en la primera línea de la vergüenza son los dirigentes políticos, los que tuvieron en actividad y función de gobierno, que son los que llevaron a la población esto y no estuvieron en condiciones, no dieron respuesta al mandato, porque le estamos dando un mandato popular que no era crear pobres ni generar pobreza, sino mejores condiciones. Y lo que son los programas que se anuncian en las cuestiones preelectorales se lleven adelante por parte de aquellos que están en función de gobierno y aquellos que son la oposición, que aún no ejerciendo el poder deben arrimar por medio de legisladores o de dirigentes siempre los elementos necesarios para enriquecer lo que es común a todos, que es la política de gobierno. Gracias, doctor. Tengo ahí varias inquietudes. Bueno, Pablo decía un poquito más arriba que en Corrientes es bastante difícil el acceso a la información pública. Les recordamos a todos que pueden escribirnos en el chat o pedir el uso de la palabra. Ahí veo que el profesor Jorge Aguirre nos está pidiendo la palabra, le vamos a pedir mucha brevedad. Tenemos algunas preguntas ahí muy interesantes en el chat también. Así que Jorge, lo escuchamos lo más breve que pueda. Hola, buen día. ¿Se escucha? Se escucha, se escucha. ¿Se escucha? Bueno, perfecto. Una preguntita así. Si bien hoy se mencionaba, ¿no es cierto?, la dificultad, el problema que hay sobre la insertación de los jóvenes al trabajo, y si hay alguna noticia, algunos planes, digamos, que se está trabajando con el tema de las capacitaciones de los jóvenes. Y cuando hablo de las capacitaciones, me refiero al uso de la informática, la tecnología, y si saben también, ¿no es cierto?, de cómo llevar adelante esas introducciones, de decir que la informática, la tecnología viene para ayudarnos y trabajar como herramientas. Esa es mi pregunta. Vale, profesor, le escuchamos al doctor Benjur. Entiendo que la informática y todo lo que tiene que ver con el aporte que puede hacer la tecnología hoy es muy valioso y casi básico. Pero también tenemos que tener presente, y esto está reconocido por los estados, de que teníamos un muy deficiente sistema de redes para poder acceder. Y en ese sentido, he leído y escuchado que el Estado provincial está haciendo bastante para esto, pero a su vez sabemos que aquel que está con mayor déficit, la persona que tiene escasos recursos, también le está faltando contar con los elementos como una notebook, como son las terminales en las escuelas, para acceder a la información. Creo que es muy importante y que tiene que asegurar el futuro es que la gente se forme y utilice estos medios. Pero no tenemos tampoco que dejar de analizar, porque no hay que perder de vista, toda la precariedad con que se movió la educación primaria en el ejercicio anterior, digamos en el año 2020, donde hay indicadores y hay algunas lecturas hechas sobre todo por los docentes, donde muestran de que muchos niños no pudieron acceder, otros tenían, sobre todo los rurales, tenían que ir a determinados lugares donde se juntaban 4 o 5, que era donde había señal de internet, para formarse. Y hay que reconocer, no hay que engañarse en materia de salud ni en educación, cuando uno cree que con eso se está logrando los objetivos. Es decir, de que comparto el análisis que debe la gente formarse, que debe tenerse otro presente porque es lo que le va a dar las oportunidades laborales, pero también debemos tener muy presente que hay que fortalecer la formación de las redes locales, de la parte educativa, y que esto llegue a mayor cantidad de hogares, a mayor cantidad de chicos en formación. Tengo varias preguntas en el chat, voy a leer una que está medio entre las últimas porque tiene vinculación con esto y después vuelvo a las primeras para no saltearme. Claudia de Donato ahí preguntaba cómo veía el tema en Corrientes del otorgamiento de las becas Progresar.
De paso voy a pasar el aviso parroquial. El Club de la Libertad hizo un estudio, un paper hace algunos años atrás, analizando el tema de los niní, los jóvenes que no estudian ni trabajan en la región del NEA. Estamos haciendo una actualización de ese trabajo ahora para ver el impacto con el paso de los años. Y lo cierto es que en aquel estudio, que tiene ya 3 años, había una conclusión muy contundente, ¿no? Que no habían influido suficientemente la aparición de las becas Progresar en la inserción de jóvenes que no estudian ni trabajan, al menos en la región del NEA, ¿no? Un estudio que está publicado en la página web del club, después si la quieren mirar, pero me interesa esta mirada del doctor Esbeñuc sobre el tema de en qué medida este tema de la pobreza en el NEA y el tema del otorgamiento de las becas Progresar tienen alguna conexión. Bueno, creo que tiene mucha conexión. Y en ese sentido, creo que maliciosamente, cuando se habla de la deuda que tomó la administración de Macri, no se tiene presente que casi el 17%, como no era habitual en el Fondo Monetario Internacional, vinieron asistencias financieras para atender la indigencia, para atender a aquellos que estaban en condiciones económicas de dificultad. Es decir, de que este grupo, digamos, es gente que actualmente está en manos de los punteros políticos que son del partido de la oposición y que son los que ayer, y no hay que perder de vista toda esa movilización, no es que me sorprende porque es así, pero ayer tuvimos la oportunidad de verlos agrupados, de ver el volumen, de ver la cantidad de gente que copó la capital federal pidiendo la actualización y la ampliación de estos programas. Y sin embargo, este porcentaje que referencié de lo que fue el endeudamiento que hoy se le cuestiona mucho a la administración anterior, era con ese destino. Pero si a su vez ese dinero sirvió para alentar solamente una mejora en la coyuntura, no sirvió para lo que están insinuando ustedes. Y en lo que hace a la tarea de relevar justamente que ustedes hicieron y que ahora se debe actualizar, prácticamente hay que imaginarse que entre un 7 o 9 puntos, más de lo que teníamos hace 3 años, vamos a tener como resultado negativo. Esto es así porque indirectamente esta encuesta permanente de hogares lo está insinuando. Ahí Carlos Hernández plantea, dice, en un país aislado, lejos de los circuitos de inversiones, estamos mirando cómo avanzar solo con nuevos cultivos. La Navi, la prima de la colza, la brassica carinata, es la única salida a la pobreza, ese tipo de ideas innovadoras, doctor Esbeñuc. No, yo creo que todas las ideas son buenas, pero creo que hay que alentar la inversión. Es decir, en la Argentina, a los próximos años, esperemos que cuanto antes tengamos más vacuna y podamos ir superando la crisis sanitaria que tenemos, que creo que el año que viene va a mostrar 2 tipos de países, así como hay países desarrollados y subdesarrollados. Vamos a tener países con menos pandemia y otros con condiciones sanitarias mejores, que van a hacer que en el futuro tengan más oportunidades de crecimiento laboral, inclusive de ir a trabajar, porque esta desgracia que nos afecta limita hasta la concurrencia de trabajo, y no todo es teletrabajo. En estos últimos tiempos se habla mucho de los que están trabajando en la casa, pero generalmente son del sector público, que casi que no vayan a trabajar es un ahorro para el Estado porque no hay consumo de aire acondicionado ni de luz y están en su casa, digamos. Es decir que al ahorrarse ir a trabajar hubo un aumento de sueldos entre el 18 y el 21% para el sector estatal. Son cosas que por ahí no se dicen, pero para personas imprudentes como yo no tengo problema en referenciarlo. Ahí tenemos una pregunta de Daniel Casier, que es dirigente de la Federación Económica y específicamente fue presidente. Dice, la ley 25.080 fue la impulsora de promociones forestales que benefició a nuestra provincia. ¿Qué deberíamos plantear para que vuelva a funcionar? Y bueno, yo creo que justamente yo alentaba a que volvamos a una ley de esas características, pero todavía con mayores beneficios, que definamos las zonas forestales
Y algo que nunca se habla en Corrientes, pero sí hay en 7 departamentos que generaron un importante crecimiento en el Brasil y en 2 regiones del Uruguay, que es el sistema silvopastoril. Es decir, de que lo que es muy fuerte en Corrientes y está creciendo, que es la ganadería, a su vez se acompañe, se compatibilice con el sistema forestal. Es decir, de que usemos mejor el suelo haciendo este sistema combinado, que a su vez es muy importante, y ahí pensemos en Tompkins, que en algún momento referenciaba esto cuando vino a Corrientes, se haga los famosos bonos verdes o se haga los determinados beneficios, que es de que aquella agricultura que está cuestionada se compatibilice con la ganadería y se pueda hacer incorporando prácticamente 4 o 5 departamentos de la provincia y se haga este doble objetivo que tiene en la industria y en la actividad primaria hoy gran futuro, que es la ganadería y la parte forestal. Pero esa ley que referencia a CACIET debe ser actualizada, reformalizada y sobre todo ampliar, para que no nos pase como el Chaco, la protección de los bosques nativos, aumentando la cantidad, porque en el futuro el tipo de madera, no la masiva como es el pino o el eucalipto, determinadas especies, como pasa en este momento en Sudáfrica y en el Sudán, tiene mucho más valor porque es una madera para uso en lo que es la industria de la carpintería con un importante valor agregado. Es decir, de que hay que aportar un montón de cosas y a su vez que esto sea generador de inversiones, porque la degradación, repito, como dije antes, no hay que tenerle miedo al no ingreso de recursos, reducir una parte del impuesto inmobiliario, hacer un montón de actividades que sin que haya desembolsos, pero que sí le dé un beneficio al titular de la tierra, que eso haga que invierta en el lugar. Ahí me está pidiendo la palabra Claudia Di Donato. Tengo después algunos comentarios de Elías Pinto que también me gustaría compartir. Claudia, la escuchamos. Sí, les quería decir 2 cuestiones, bueno, que quizás no con la especificidad de lo que está hablando el doctor Mario Pedeniuk. Bueno, ante todo, buenos días, ¿no? Yo soy economista de gobierno y bueno, sí, me encanta todo el trabajo que ustedes hacen. Por suerte me vinculé a través de la organización ¿cómo se llama? Del doctor Fabi, decime el de economista. La otra fundación. López Murphy. El doctor López Murphy. Sí, López Murphy, bien. Y entonces, lo que les quería decir es 2 cuestiones. Una es que, no sé si desde la fundación, y también vi un chico acá, el profesor Aguirre, que podrían aprovechar este tema, ya que se aumentó enormemente este año el presupuesto para las becas Progresar, y quizás sí tienen influencia en grupos de jóvenes, los que dan clases y demás, para que terminen la secundaria o la primaria también, ¿no? Porque hay gente que no tiene ni la primaria, parece mentira, pero la Argentina no es la que fue. Y además, también las carreras terciarias universitarias. Y lo segundo es que hay una beca que salió nueva también dentro del Ministerio de Educación, que lo manejan ahí desde lo de Trota, que es para carreras científicas y tecnológicas. Por eso como me interesa, porque yo veo que me encanta la gente de Corrientes, me encanta cómo piensan, me encanta también la juventud que ha participado en algunos seminarios que yo escuché de ustedes, que participé gracias a ustedes. Entonces, bueno, después cualquier cosa me contactan y le mando el enlace para que presenten en las becas científicas y tecnológicas, porque la verdad que hablando de todo esto, y que hay que capacitar, los que sí comieron, por lo menos agarrar y conectarlos, incentivarlos a que lleguen, porque la provincia es como que si no estás, yo trabajo en el gobierno, pero yo soy un personal de carrera, ¿verdad? Entré por concurso y todo lo demás. Y también lo otro que le decía, porque hay otra persona que participó ahí con la ley a través suyo, doctor Medina Méndez, que le presenten un proyecto de modificación sobre el tema de promociones forestales y que me lo hagan llegar,
porque eso, como trabajo con gente que está justo en la misma zona de ustedes, que les va a interesar el tema forestal, yo lo puedo hacer presentar. Por supuesto no voy a decir que usted, el que lo modifique, tengo que presentarlo como una idea, porque obviamente que si dijera que viene del lado de ustedes, jamás lo podría presentar en el Senado. Así que si sirve, por lo menos la iniciativa la puedo canalizar. Muchísimas bueno, gracias nada, por la... Sí, todo lo que pueda ayudarlos, me contactan, no hay problema. Muchas gracias. Brillante el aporte, Claudia, muchísimas gracias. Ahí tomamos nota inclusive. Es un canal muy importante porque ya pasar de la provincia a la nación ya es un escalón de altura, porque creo que necesariamente los beneficios tienen que venir desde el punto de vista nacional. Es así. Hay una inquietud más de Elías, si no hay ninguna otra pregunta, creo que es la última, si no todavía tenemos unos poquitos minutos más para cumplir con el compromiso con el doctor de liberarlo a las 9. Ahí dice Elías Pintos, hacía un planteo un poquito más arriba y decía: en Chaco se inició un curso informatorio por parte de la Subsecretaría de Empleo y el Polo IT, donde se enseña programación, es una buena herramienta para generar empleo, pero el curso solo está dirigido a los chaqueños únicamente, habría que hacer un convenio entre gobernadores para extenderlo. A mí me gustaría, como pregunta de cierre, si es que no hay otra pregunta, doctor Beñú, preguntarle dónde le parece que debería la sociedad civil poner énfasis para que este tema estructural de la pobreza en el oeste argentino pueda dar un paso. Digo, son muchos los aspectos, usted mencionó unos cuantos de ellos, pero uno tiene siempre la sensación de que desde la sociedad civil esos hilos, esos motores son muy difíciles de movilizar, y la pregunta sería si deberíamos hacer foco en algún lugar, deberíamos hacer fuerza con otras organizaciones de la sociedad civil, ¿dónde poner la energía? Sería mi pregunta más concretamente, para contribuir al menos parcialmente con que este eje de discusión, digamos, tenga al menos un poco más de fuerza, ¿no? Bueno, en principio la capacitación educativa es muy importante, pero creo que el primer énfasis que hay que poner es que no sea solamente una institución, sino que sea la concurrencia de muchas, porque si no, parece que hay una especie de paternidad intelectual sobre determinadas cosas, y eso habitualmente en una sociedad, sobre todo sociedad política como la que tenemos en la Argentina, es ahí donde está la famosa brecha, donde parece que una buena idea hecha por otro sector hay que descalificarla. Entonces la gente pone más esfuerzo en desguazarla que en alentarla. Y en ese sentido, creo que tenemos que reconocer esta circunstancia social que vivimos y esta inadecuada proceder de los políticos, de nuestros dirigentes, y sumar firmas, sumar ideas. Por eso me pareció bien en algún momento lo que la provincia había hecho, que era ese instituto donde concurrían determinadas cámaras, sectores sociales, la parte laboral, porque en la Argentina, a su vez, sería bueno que estos proyectos incluyan, y esto también puede ser una opinión no prudente, alguna reasignación de los beneficios que tiene el sector gremial del empleado, digamos. Así como por un lado tenemos empleados que están en el sector forestal que recién se están formalizando, también tenemos el que traslada ese producto hecho del esfuerzo de la forestación, como son los camioneros. Quizás un chofer esté ganando muchísimo más y tenga muchísimos más beneficios que uno de los ingenieros que está llevando adelante estos proyectos. Entonces creo que la Argentina también tiene que tener proyectos, pero a su vez la concurrencia de que el sector de la dirigencia empresarial sea asistido, sea acompañado, no cuando algo mejora, el primero que está en la cola es el personal o el gremio para obtener un beneficio. Creo que en la Argentina, entre las cosas que hay que revisar, es todo el tema gremial, todo el tema que tiene que ver con las obras sociales que tienen como relación a los grandes gremios del país, porque son los que en alguna medida
entorpecen el crecimiento de estos sectores. Y en ese sentido hay que hacerles saber a ellos de que la ciudadanía conoce esto y que a su vez ellos, si no acompañan estos proyectos que tienen que ser de multisectores, están generando un atraso muy importante, inclusive indirecto para sus hijos, porque lo que tiene que ver con el resultado económico, a veces transitorio o a veces al filo de lo irregular, de lo ilícito, que tiene algún sector de la dirigencia, sobre todo de los sectores gremiales dirigenciales, son también obstáculos para la inversión, desalientan la inversión. Fíjense que hace poco una de las cadenas que fue vendida de la parte alimenticia, que es el sector que menos impacto tuvo estos últimos años, el primer conflicto que tuvo es con los que tendrían que estar en la primera fila apoyándole a la inversión nacional, que es el empleado de comercio, el camionero, que ya le está pidiendo reivindicaciones a un sector que está iniciando las inversiones. Imagínense cómo esto puede ser un factor negativo. Y en el tiempo que vivimos, en el que viene sobre todo, tiene que tener un acompañamiento múltiple y a su vez ser muy sincero. Tenemos que ser muy claros porque el país también sociológicamente está viviendo los impactos negativos que tiene toda esta disputa judicial, política, que tiene que ver la descalificación de un ilícito que parece que se quiere convertir en una picardía. Y bueno, todo esto tiene que ver porque aquel que va a hacer cosas para el futuro, que va a comprometer su patrimonio y su nombre en un proyecto, tiene que tener el respaldo de una sola cosa que tiene que ser la ley de la vida, que es la Constitución y las leyes. Que las reglas de convivencia y sobre todo las reglas sobre las cuales se mueva la economía sean confiables, ciertas y proyectadas en el tiempo. Doctor Mario Beneñuc, muy agradecido con su participación en el día de hoy, tratando de cumplir con lo pactado, de no robarle más tiempo del originalmente proyectado. Creo que hicimos un lindo recorrido por esta cuestión y nos sentimos muy satisfechos de haber podido escucharlo y conocer su mirada. Agradecerle también a todos los que nos acompañaron en el día de hoy por el esfuerzo de levantarse a esta hora de la mañana a escuchar sobre temas de pobreza, que la verdad que de alguna manera nos deben inspirar y movilizar. Así que gracias, doctor, gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a ustedes, gracias a ustedes y que algunas ideas primarias o precarias constituyan motivación para trabajar en el futuro, porque este indicador tiene que ser para todos, aunque no tengamos responsabilidades directas o indirectas, casi avergonzantes y nos obliguen a mirar hacia el que está al lado nuestro y tener otra mejor condición porque el futuro es común para todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias para todos y hasta la próxima.